Don Francisco Luzón, buenos días. Es un placer para nosotros que nos haya concedido esta entrevista a Sociedad Civil por el Debate. Me gustaría empezar por preguntarle, a propósito de la crisis global. Han pasado 9 años desde que se desencadenó la crisis global a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria y bancaria. ¿Cuál es la visión suya, su visión de lo que pasó? Fue una crisis global nacida en Estados Unidos como consecuencia de una falta de supervisión adecuada del sistema financiero y de una expansión monetaria exagerada, especialmente del sector inmobiliario. Soy de los que piensa que, dada la importancia de la banca, este sector debe ser un sector ejemplar, cosa que no lo es todavía. Una crisis como la reciente no se puede repetir y ahí el papel del G20 es determinante. Aquel mercado se le achacó, especialmente desde el ámbito político, la principal responsabilidad del desastre que estaba ocurriendo. ¿Sigue todo igual o cree que se han tomado medidas para prevenir futuras burbujas? A su juicio, ¿qué ha cambiado? Hay una mayor legislación y un mayor control y supervisión. Pero creo que eso no es suficiente. Para mí lo que hay que hacer es que la propia banca se resetee y se convierta en un sector comprometido no solo con los accionistas, sino con la sociedad. ¿Cree que puede existir un capitalismo de rostro más humano que el que tenemos ahora, que actúe de una manera más en justa correspondencia con el bien común? Lo creo firmemente. El capitalismo se tiene que humanizar. Ser competitivo y rentable no es incompatible con el bien común. Pero vuelvo a insistir que para eso hay que humanizar más la economía y los negocios. ¿Sería necesario incorporar un código ético de cumplimiento vigilado y obligatorio en la actuación bancaria? Sin duda alguna. Sin ética la banca es puro monetarismo y números. ¿Hay bancos buenos y bancos malos? ¿Se refiere a buenos y malos desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista ético? Desde el punto de vista financiero los hay buenos y malos. Y desde el punto de vista ético, lamentablemente, no creo que buenos haya muchos. ¿Por qué dice usted que su enfermedad empezó aquel día que se enfrentó cara a cara con Emilio Botín? ¿Qué pasó? Es fácil entenderlo si se lee mi libro, El viaje es la recompensa. Fue una conversación con él dura y decepcionante para mí porque rompió su palabra conmigo, después de muchos años de empatía mutua. Y eso me destrozó anímicamente. ¿Le sorprende a usted que la corrupción sea la segunda preocupación de los españoles en este momento? No. No me sorprende. La corrupción es un cáncer de la sociedad. Y por eso no me sorprende que a la sociedad le duals. ¿Es la corrupción una de esas asignaturas pendientes desde la transición española que nadie ha querido o ha sabido abordar de verdad, en profundidad, con medidas y con leyes de control? No me atrevo a confirmar eso. La corrupción ha florecido sobre todo en medio de la bonanza económica del país en los últimos 15 años. Dicen que la crisis se ha superado, pero lo cierto es que los recortes siguen haciendo estragos en buena parte de la sociedad española, ¿no? En muchos terrenos de la vida pública y social española. La sociedad civil reclama con suficiente energía una mayor inversión, por ejemplo, en capítulos tan importantes, tan decisivos como la educación y la investigación, frente a estos recortes. No las reclama con suficiente energía. La educación y la salud son la garantía del desarrollo del ser humano. Y por eso pienso que España debe enfrentar ya la insuficiente inversión en investigación que hace, sobre todo en medicina. Su fundación, como una importante iniciativa de la sociedad civil, lucha por insuflar aire, apoyo y medios a los investigadores, ¿no? ¿Qué actitud
y qué compromisos en justa correspondencia le pide desde la Fundación a los poderes públicos. Que asuman su responsabilidad con el futuro de la sociedad. Y que no piensen solo en el corto plazo. Y que apoyen la investigación en consecuencia. Hay una cosa que a mí me estremece mucho, que es que nuestros investigadores se preparan al mejor nivel, a un nivel increíble, reconocido en buena parte del mundo, en Estados Unidos, en buena parte de Europa. Y al mismo tiempo se mentalizan para preparar la maleta, para irse a trabajar fuera de España, porque aquí no se les dan oportunidades. ¿Es aceptable esta paradoja tan terrible en un país que se considera avanzado? No, no lo es. No sé por qué la investigación no es un tema preferente de nuestro país. Es difícil entenderlo. Y por eso me sorprende tanto que no aparezca entre las prioridades de los objetivos de los partidos políticos. ¿Cree que le dejamos a las generaciones que vienen, a los más jóvenes, un mundo menos solidario y menos justo, un mundo que no es nada entendible? Espero que esto sea así durante poco tiempo. Pero sí. Me duelen las actitudes insolidarias porque eso no es humano. ¿Es posible combatir la desigualdad social, económica, la desigualdad en todos los ámbitos, ¿no? ¿Es posible? ¿Por dónde empezaría usted su plan contra la desigualdad? Por la educación. Una educación extendida a todos los países desde la niñez sería la solución. ¿Qué siente usted cuando oye las cifras de esas familias que están viviendo bajo el umbral de la pobreza en este país, de esos niños que no tienen las necesidades básicas cubiertas? Indignación y dolor. Eso es lo que siento. ¿Qué papel debe jugar la sociedad civil en este momento, en esta época de desigualdades, de incertidumbres, de extremismos también? En España la sociedad civil tiene que despertar ante estos temas. Y no dejarse llevar solo por los partidos políticos y los medios de comunicación. Tenemos que recuperar a la sociedad civil de verdad. Aquella crisis que hemos pasado, que todavía estamos pasando, de consecuencias terroríficas para muchas personas, ha cambiado el estado de ánimo del mundo. ¿Cómo contempla fenómenos como el rebrote de fuerzas de ultraderecha en Europa o el triunfo de Trump en Estados Unidos? Con estupor. Me resulta difícil entenderlo en un mundo ya más avanzado que en el siglo XX. Por eso digo que espero que esto dure poco si no se corren riesgos mayores. Vivimos, señor Luzón, en una sociedad enfadada, frustrada, debilitada económicamente, que desconfía cada vez más de las instituciones, o por lo menos mucho en este momento. ¿No son demasiados peligros y amenazas para nuestras democracias occidentales? Lo son. Pero yo tengo confianza en que esto acabará cuando los ciudadanos se den cuenta que no tiene sentido confiar en los partidos políticos insolidarios, negativos y derrotistas. ¿Le parece mejorable la clase política que tenemos? Sin duda alguna. Y mucho. ¿Nos faltan líderes o al menos nos falta un liderazgo efectivo, creíble, sereno y productivo en nuestra vida pública? Nos faltan líderes de verdad y políticos de Estado. Antes los había. Hoy hay muy pocos en el mundo. ¿Por qué hemos olvidado el valor de conceptos conquistados tan importantes como la concordia, que son indispensables para alcanzar los grandes acuerdos y pactos de Estado, tan necesarios en nuestro país como un gran acuerdo nacional de educación o un pacto de Estado por la ciencia? La crisis ha roto muchos paradigmas y consensos construidos durante años, como la solidaridad y la concordia. Y hay que recuperarlos. Empezamos, señor Luzón, por ese reseteo de la banca, por ese comportamiento más ético, más acorde con una economía del bien común, que podría derivarse de ese reseteo de la banca. La banca no tiene alma. La banca solo se mueve por la cuenta de resultados. La banca no tiene perspectiva a medio plazo. Y eso la aleja de la sociedad.
Y por eso digo que se tiene que resetear y pensar más en las demandas sociales. La banca crea el dinero. Y lo que tiene que hacer es dispersarlo bien. Pero la banca no se va a autorregular nunca por sí misma. Tienen que ser los poderes públicos, los estados, los que controlen esa ausencia de perspectiva a medio plazo, esa avaricia por la acumulación de capital, ¿no? Y esas reglas, ¿por qué no las ponen? ¿Por qué no las ponemos los estados? Las sociedades civiles, ¿por qué no presionamos para que los estados intervengan? Se ponen pero no se aplican. ¿Por qué? Mire usted, los poderes se interconectan y hay que desconectarlos. Solo así la banca, que es el sector más importante de la economía, cumplirá su papel. Yo no estoy a favor de la nacionalización de la banca ni de tener una gran banca pública. Pero sí a favor de una buena supervisión y sobre todo a favor de exigirle un buen gobierno corporativo. Eso arreglaría el problema. ¿Cree Francisco Luzón que la banca, en connivencia con el poder político, es la mano negra que ha estado detrás de esta crisis que estalló en el 2008 y que ha destrozado la vida de millones de personas? Ha sido parte del problema, sobre todo en las cajas de ahorros. Creo que es malo que haya connivencia entre la banca y el poder político, pero la banca no es solo la responsable. ¿Quién más? Los poderes públicos y la globalización de la economía. Eso es importante. Por eso me preocupa lo que puede pasar en España y es que acabemos en un oligopolio. ¿En qué sentido? Explique un poquitito solo más esto, porque me parece muy importante. Si España sigue este camino, el país acabará en manos de 3 bancos y eso afectará a la economía y a la sociedad, porque se reduciría la competencia. ¿Usted cree que el poder político está agujereado por los intereses de la banca y que eso afecta gravemente al avance de la corrupción, por ejemplo, en este país? Ahora la preocupación para mí es que la banca no está en nuestras manos, sino en manos de las instituciones europeas donde España tiene poco peso. Y eso me preocupa. Ahora, después de la crisis, lo preocupante puede ser que acabemos en manos de otros países. Ese es un escenario muy preocupante, ¿verdad? Muy preapocalíptico casi, ¿no? Vamos por ese camino. ¿Cuál sería la reacción para variar la ruta? Que España no deje en manos de las instituciones europeas los temas importantes, como ha sido el caso del Banco Popular. Que tenga voz y que tenga un plan. Claro. ¿Cree que una de las mayores agresiones que se le está haciendo a la democracia en este país es el no tener un plan a medio y largo plazo en casi nada? Ni en educación, ni en ciencia, ni en otros, ni en justicia. ¿Cree que eso es una agresión mortal, una herida mortal contra el sistema democrático? Sin duda alguna, solo se juega a corto plazo. ¿Se puede cambiar el mundo, señor Luzón? Sí. Con fe y con líderes. Con fe y con líderes. ¿Líderes como usted? Hay muchos. ¿Cuál se le viene a la cabeza? El Papa Francisco. ¿Sí? ¿Es usted muy religioso? No. Entonces, ¿por qué se le viene él a la cabeza? Como líder. ¿Qué está haciendo que le parece que es revolucionario? Porque los líderes, al fin y al cabo, es lo que hacen, ¿no? Romper barreras. Cole, Kennedy, el Papa Francisco, Pepe Mujica, Mandela. Mujica es extraordinario, ¿verdad?
¿Verdad que sí? Es como una especie de aparición extraña en este mundo, ¿verdad? Me llama Paco, yo le llamo Pepe. ¿Le conoce personalmente? Sí.